Hoy hay sorpresas en el gabinete de ministros de Pedro Castillo y nos vamos en vivo hacia Palacio de Gobierno. Adelante. Del ambiente. Vamos a escuchar parte de la ceremonia que se desarrolla en el Salón Andrés Avelino Cáceres. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa, formula el señor José Luis Gavidia Arrascue y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa, formula el señor José Luis Gavidia Arrascue, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la Resolución Suprema número 214-2022-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de Defensa. Resolución Suprema número 214-2022-PCM. Lima, 24 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Defensa, señor Richard Washington Tineo Quispe. Señor Richard Washington Tineo Quispe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Richard Washington Tineo Quispe reemplaza en el cargo del ministro de Defensa José Luis Gavidia. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos y abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 212-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 212-2022-PCM. Lima, 24 de agosto de 2022. Vista la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la Resolución Suprema número 215-2022-PCM, que nombra a la ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 215-2022-PCM. Lima, 24 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros,
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Claudia Liliana Dávila Moscoso. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de su publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Claudia Liliana Dávila Moscoso. Señora Claudia Liliana Dávila Moscoso, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Claudia Liliana Dávila Moscoso asume el Ministerio de la Mujer en reemplazo de Diana Miloslavich. Ella es abogada y tiene experiencia en gestión pública. Además, se ha desempeñado hace poco como directora en la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional de la Oficina General de Planteamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior. Que formula al cargo el señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, ministro de Estado en el Despacho del Ambiente. Resolución Suprema número 213-2022-PCM, Lima, 24 de agosto del 2022. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, formula el señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, formula el señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora Viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la Resolución Suprema número 216-2022-PCM, que nombra al ministro de Estado en el Despacho del Ambiente. Resolución Suprema número 216-2022-PCM. Lima, 24 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Ambiente al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Wilber Gabriel Rosas Beltrán jura como ministro del Ambiente, ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ha sido congresista de la República también en el año 2016. Se han producido entonces 3 cambios en el gabinete. En el Ministerio de Defensa, Richard Washington Tineo Quispe; en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Claudia Liliana Dávila Moscoso, y en el del ambiente Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Ellos se colocan para tomar la foto oficial, acompañados por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien se saluda con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Retornamos a Estudios Centrales. Bien, esta fue la transmisión oficial desde Palacio de Gobierno. Tenemos nuevos ministros para repasar. En la cartera de Ambiente ya no está más Modesto Montoya, entró el excongresista Wilber Rosas. En la cartera de Defensa tenemos que Gavidia, bueno, había renunciado, claro está, Gavidia había renunciado. Ayer anunció que el presidente le aceptaba su renuncia y hoy tenemos al coronel en retiro del ejército, Richard Washington Tineo Quispe. Y también hubo cambios en el Ministerio de la Mujer. Entró la funcionaria que venía trabajando en el Ministerio del Interior, Claudia Dávila, es la nueva ministra de la Mujer. Pues bien, nosotros seguiremos atentos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo el mundo esperaba también un cambio que se cae de Maduro, ¿verdad? Es el cambio de Heiner Alvarado, quien ha sido hasta hace poquito ministro de Vivienda y ahora ha pasado a la cartera de Transportes. Pero ¿qué hay sobre Heiner Alvarado? La Fiscalía de la Nación lo investiga porque la tesis del Ministerio Público es que él forma parte de esta organización criminal que estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo. Pero no es una pieza más. Este señor Heiner Alvarado es una pieza clave, porque desde que asumió el Ministerio de Vivienda, y ahora vamos a comentar en qué contexto él llega a asumir el Ministerio de Vivienda en julio del año pasado, desde que asumió Vivienda, se hicieron una serie de cambios que permitieron toda esta maraña, red de corrupción, pagos ilícitos y coimas que hemos venido viendo a través de informes periodísticos y lo que estamos viendo durante estos días en la audiencia de prisión preventiva para la cuñada del presidente Castillo, Jennifer Paredes, y el alcalde de Anguía, José Medina.